Entonces, para darle comienzo a este diseño, lo primero que vamos a hacer es levantar toda la piel, todo nuestro pliegue para crear ese bolsillo. Lo vamos a estar haciendo con este repujador. Vamos a levantar sin introducir, ustedes saben, la cutícula muerta dentro del bolsillo para hacernos mucho más fácil lo que es el trabajo. Una vez que esté todo ese bolsillo levantado, fíjense cómo nuestro repujador se desliza fácilmente dentro de ese bolsillo. Vamos a abrir los canales de adherencia. Una vez que tengamos nuestra mini sadding, vamos entonces a abrir los canales de adherencia. Recuerden que lo pueden hacer en el sentido que ustedes quieran, siempre y cuando sea en un solo sentido. En la manicura vamos a estar usando estas dos fresas. Esta que viene siendo la fresa flama, que la vamos a utilizar para abrir nuestro bolsillo y levantar toda esa piel, y ya una vez que realicemos el corte vamos a pulir con la fresa bala. Voy a estar aplicando el talco. Luego que hayamos hecho toda la manicura vamos a limpiar perfectamente para entonces comenzar a aplicar nuestros preparadores y bases. Si quieren ver la parte de la manicura, en la primera clase pueden encontrar todo el proceso completo. Ya una vez, por supuesto, que hayamos limpiado toda la placa de la uña, vamos entonces a aplicar los preparadores. Primero voy entonces a estar aplicando una fina capa de base cobre, teniendo mucho cuidado de no sobrepasar a la piel, ya que si ustedes sobrepasan a la piel con la base, entonces luego el producto igual va a tocar la piel. Luego, para llegar perfectamente a todos los lugares del bolsillo, vamos con nuestro pincel liner. Es importante que lleven la base a todas las esquinas de las uñas, hasta los lugares más difíciles de aplicar, porque de esto depende la adherencia que va a tener el producto. Como primer paso de esta técnica híbrida, yo me voy a estar apoyando en un molde half, que son estos, que nos van a permitir hacer una extensión desde la mitad de la uña hacia adelante. Vamos a hacer una capa clear para de esta forma tener nuestra base para hacer el diseño. Teniendo en cuenta que vamos a hacer una extensión en una estructura cuadrada, debemos de llevar el producto muy bien hacia los laterales y las esquinas de la estructura. Ya aquí, teniendo entonces mi uña cerca de la lámpara de precurado, voy entonces a aplicar mi extensión, siempre en un ángulo de 45 grados, y voy bajando. Muévelo. Y luego precuro. Una vez que haya curado en lámpara por 60 segundos, podemos retirar nuestra extensión y vean cómo les debe de quedar, que no se note la unión donde ustedes pusieron la extensión y la uña natural, para que si en esa parte le queda como un escalón, luego entonces a la hora de hacer nuestro diseño se nos dificulta muchísimo más. Voy entonces a limar superficialmente. Entonces, cuando nosotros hacemos esta base en un color clear, o sea, la hacemos con un poligel transparente, nos da la cobertura de poder hacer el difuminado con el color que queramos en el caso de no tener un poligel de ese color. Yo lo voy a hacer así para que a ustedes les sea mucho más fácil a la hora de replicar este diseño. Ustedes puedan hacerlo con el color que tengan a la mano sin tener necesidad de usar un poligel de ese mismo color. Voy entonces a aplicarlo en punta. Siempre traten de usar un esmalte que sea bien pigmentado. Luego, con mi pincel de hacer degradado, voy a difuminar, el pincel de difuminar. Y ahora vamos a precurar por unos 10 segundos. Luego de haber precurado, voy a volver a aplicar el tono para que se vea mucho más fuerte. Siempre traten de hacerlo en capas bien finas para evitar
que les quede la pintura como adolofada, que les hagan como una capa que no cubre bien en la lámpara. Siempre traten de aplicar un esmalte que tenga buena pigmentación y aplicar solamente lo suficiente. A estar ayudando de un poquito de base en el pincel para hacer mucho más difuminado el diseño. Así de esta forma me debe de quedar. Y entonces ahora sí voy a curar en la lámpara. Ahora para la parte superior, o sea, para hacer la nivelación voy a estar usando este Builder que es un tono rosa, pero como pueden ver en el envase se ve mucho más oscuro de lo que en realidad queda. Viene quedando como un tono más rosita como este que ven aquí afuera. Y ese es el que vamos a estar usando para el reforzamiento, o sea, la parte de la nivelación. Recuerden siempre tener a la mano un pincel lengua de gato para hacer este tipo de trabajos. Una vez mi diseño curado en lámpara, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a tomar con la punta de mi pincel un poquito de bitter y voy a aplicar mi capa deslizante desde la zona próxima a la cutícula hasta abajo. ¿Qué es lo que va a cumplir? ¿Qué función va a cumplir la capa deslizante? Pues nos va a permitir hacer mucho mejor la nivelación y que el producto se pueda autonivelar en la uña. Voy a tomar una gota de producto, voy a depositar el necesario para hacer mi nivelación, giro mi pincel y en el pincel entonces me llevo el exceso que no voy a utilizar, limpio acá y entonces con el mismo pincel voy a ir llevando el producto hacia zona próxima al pliegue, o sea, área de cutícula. Y fíjense cómo con el mismo pincel yo voy retirando cualquier exceso que vaya notando. Voy a ir bajando. Todo esto es con el pincel prácticamente en el aire. Y como la idea es hacer un degradado, no tapar el color de abajo, de a partir de aquí voy a hacer un poco más de presión en mi pincel. Y de esta forma voy degradando el producto. Ahora, con ayuda de lo que viene siendo el pincel liner, voy a hacer el resto del trabajo. Vamos a ir entonces llevando el builder a todos los laterales y vamos a ir difuminando en zona de la punta. Para esto voltean la mano si es necesario en algunos casos. Casi siempre yo lo aplico, aunque ya vea que está bastante nivelado, para que el producto se concentre en la zona del centro. Entonces voy a ir sellando en zona de cutícula, o sea, llevando muy bien el producto. Vamos a eliminar esta burbujita que nos queda por acá. Y ahora sí vamos a voltear la uña. Entonces, y aquí en este paso yo le pasé el buffercito después de terminar el diseño. Vean que al final queda la estructura. De todas maneras, yo todavía tengo que limar de largo, pero ya aquí le pasé el buffercito y le pasamos como la toallita para comenzar a hacer nuestro diseño o aplicar el top. El diseño que voy a estar haciendo le voy a estar poniendo este gel mate para luego hacer arriba la decoración. Y eso es un tanque. Ahora sí. Y miren qué precioso se ve ese difuminado una vez de que nosotros aplicamos el gel mate. Quiero que vean cómo la estructura, a pesar de verse fina en la punta, vean, vamos a ponerle aquí el calibrador. Miren, miren el grosor que tiene la estructura, o sea, de 2.5. Es decir, que esta estructura está completamente resistente. Ahora, el diseño que les voy a estar haciendo es algo bastante sencillo para que todas lo puedan
realizar, y entonces voy a estar en el mismo esmalte, voy a estar cogiendo un pincel liner un poquito más largo y voy a estar haciendo unas líneas. Y voy a hacer otra un poquito más abajo. Ustedes pueden hacer el diseño como más les guste, si quieren pueden poner una por acá, vamos a poner una aquí en el centro. Ya, hice esta un poco más gruesa y las otras más finas. Ahora, ¿cuál es el detalle para hacer este diseño? Antes de nosotros curar el lámpara, vamos a estar tomando un poco de polvo clear. Voy a estar poniendo abajo una bandejita para poder luego recoger ese polvo y botarlo, o dejarlo para hacer otro tipo de diseño, porque ya una vez que el polvo clear se contamina, ¿sabes? No lo podemos volver a usar. Entonces, con el mismo repujador lo limpiamos bien antes de introducirlo en el polvo clear. Y todo esto sin curar el lámpara. Voy entonces a polvorear mi polvo clear antes de curar en la lámpara. Esto es lo que me va a hacer como un efecto terciopelo en el diseño y les va a poner como un poco más mate las líneas. Y entonces ahora lo curamos en lámpara por unos 60 segundos. Ya aquí tenemos el diseño curado, solamente vamos a sacudir bien y quiero que vean el efecto que queda como si fuera arena. Vean qué precioso. Ahora lo último que vamos a hacer es, con nuestra cera, voy a estar aplicando la cera sobre la piel. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir que el pulido final le deje un aspecto hidratado, pero no va a dejarme la piel aceitosa. Y para esto voy a estar usando esta fresa bala, iguales de Jacqueline Acosta, con de gramaje rojo, o sea que es grano fino. Y la voy a poner un poco más bajita. Vamos a ir primero en Forward, que viene siendo en el mismo sentido de nuestra máquina. Con la naricita de la fresa, con mucho cuidado, vamos por los laterales para dejar bien limpio esos laterales y que a la hora de hacer una fotografía se vea bastante espectacular. Voy a pulir piel con la cera. Ya una vez que lo haya hecho en este sentido, voy a ir en reversa, o sea, voy a cambiar el sentido de la máquina. Y con mucho cuidado voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Vean qué maravilla cómo queda la piel. Voy a limar un poco la punta. Vamos a sacudir. Y finalizamos limpiando con nuestra espuma limpiadora para hacer una buena fotografía sin polvo, sin suciedad, o sea, que nos quede un trabajo lo más prolijo posible. Aplicamos la espuma y con el mismo cepillito vamos a limpiar por arriba, por abajo. Y ustedes se preguntarán por qué la espuma después de la cera, pero sí, mis amores, la cera para mí le da como un efecto mate, ya que tiene como una textura, entonces le da como un mate. En este caso usamos mate, pero cuando lo hacemos con top nos fijamos que opaca un poco el top y entonces siempre después que yo hago el pulido con la cera, limpio muy bien con mi espuma, ¿sabes? Que es como el final ya de lo que es el diseño. Vean aquí también las toallitas húmedas le dan un aspecto súper hidratado a la piel, que es lo que estamos buscando en las fotografías, que tengan un aspecto hidratado y súper limpio en la parte de la zona de cutícula, o sea que se ve un trabajo lo más prolijo posible. Y aquí entonces vamos a hacer nuestra fotografía. Pero suave. Suavecito.